Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a ver el 5 de copas, que es la carta de los arcanos menores del tarot, que nos invita a dejar ir los fantasmas de aquello que hace mucho tiempo ya se fue. El 5 de copas está compuesto por el signo numeral 5, que representa la inestabilidad, cambios, eh, que pueden entenderse como problemas o por su carácter impredecible. Por otro lado, tenemos al elemento agua, que es un elemento de energía femenina o pasiva, es decir, nos refiere a la representación de eventos en los que no tenemos acción exterior, sino recibimos eh, las consecuencias de los eventos que nos piden una transformación interior. Por otro lado, al combinar el 5 con el elemento agua, lo que tendríamos es una muy general, podríamos decir, una pérdida en el placer. El número 5 en el árbol de la vida de la mística judía se encuentra asociado el planeta Marte. El planeta Marte es un planeta de lucha, y de aquí podríamos entender un poco también de dónde viene toda esta sensación de conflictos que nos traen las cartas con el número 5. Y que yo diría, más que conflictos, es un cambio que podemos comprender como desajuste o una invitación a abrazar lo que se nos presenta en el futuro. Así pues, el 5 de copas nos va a mostrar la reacción emocional ante la pérdida, en la que confluyen distintas emociones, por ejemplo, negación, tristeza, desesperanza, culpa, soledad, impotencia, alivio, anhelo y aceptación. Así pues, nos estaría diciendo esta carta que quizá hayamos perdido algo, pero no todo. Aun cuando hay copas llenas, lo vemos en las dos imágenes de las dos últimas cartas, nos enfocamos más en las copas que no tienen agua, que se ha vertido el agua. Copas vacías es una representación de la pérdida, que se puede vivir como un fracaso de algo que era prometedor, y sin embargo, al estar no todas las copas vacías, no todo está perdido, o bien no estamos solos en ese fracaso. Aun cuando nuestro foco solo esté pensando en las copas cuyo líquido se ha derramado. Sin embargo, fuera de nuestra visión por ahora,
están otras posibilidades que se harán presentes cuando emocionalmente dejemos ir lo que ya realmente se ha ido. Algunas cosas se van por sí solas, otras hemos provocado consciente o inconscientemente su partida, porque eso ya no cabía en nuestra vida. La invitación sería preguntarte cuál es tu caso, porque de esa respuesta depende cómo vas a enfrentar esta pérdida. Vas a sentir primeramente tristeza o a lo mejor vas a sentir alivio. Es muy particular la manera en cómo vivimos cada experiencia representada en el tarot. La carta también nos quiere decir que nada se pierde realmente, en el sentido de que desaparezca y se convierta en nada. Todo vuelve a la fuente que lo alimenta todo, del cual emerge todo lo que es. Y de esta manera, al volver a la fuente, esta regenera continuamente la realidad, la existencia. Y sin embargo, es muy posible que solo podamos vivir la experiencia como una pérdida. Y es correcto, aun cuando podamos decir que en realidad nada se pierde, nuestro ser individual percibe o vive la pérdida como muy real, pues es una pérdida para el mundo personal y como tal merece que se le dé un espacio para contemplar su falta de presencia en nuestro propio mundo. Así pues, es conveniente el darnos un tiempo para vivir el duelo y luego cuando hayamos integrado la pérdida, voltear la mirada para ver lo que sí está presente en nuestra vida. El 5 de copas muestra la conducción a la que estás sujeto con esas 3 copas derramadas y las 2 llenas que aún no percibes, muestra este puente, digamos, entre el pasado y el futuro, entre la pérdida y las posibilidades. Pero esta transición, este paso, solo es posible a través de la aceptación. Es posible cuando finalmente has dejado ir el fantasma de lo que fue. El 5 de copas bien puede representar la nostalgia y el sufrimiento luego de un exilio como el representado por el 6 de espadas. Puede presentarse remordimiento por haberse salvado a uno mismo o sentir que se traicionó a alguien por ser uno mismo, lo cual no te permitiría ver lo que ha provocado todo en realidad, o sea, esta supuesta traición, a la base tiene una honradez y un compromiso para con nuestra propia vida. Es decir, cuando tú eres quien eres, ante todo y ante todos, los demás pueden percibir tus acciones desde quien eres como una traición hacia ellos
porque lo que haces no corresponde con lo que ellos esperan. Sin embargo, tú estás siendo fiel a ti mismo. Estás comprometido con tu propia vida. Y ahí está la gran diferencia. Solamente cuando vemos que en realidad lo que hemos hecho proviene de nuestra expresión propia o de nuestro cuidado hacia nosotros mismos, podemos superar de alguna manera esa posible sensación de culpa para con los demás o para con los lugares que dejamos en el caso de estar viviendo el sentimiento de que viene posterior a un exilio, por ejemplo. En cualquier caso, el 5 de copas no muestra un final definitivo. Hay un proceso pendiente de reconocimiento de lo que no se ve y la esperanza de que las copas vuelvan a llenarse y las heridas sanen. La cura se puede encontrar en la magia que nos trae el porvenir y en nuestra voluntad de soltar la película que está atestada de recuerdos que no nos permiten ver que nuestra existencia tal y como es ahora. Así pues, el llamado de esta carta o lo que representaría en un sentido de consejo sería el no permitir que lo que has perdido te estanque, el que no permitas que esa pérdida, que ese dolor, que esa tristeza no te deje ir hacia el futuro. Así pues, yo lo veo así como deja ir esos fantasmas porque lo único a lo que estás sintiendo nostalgia o tristeza o te estás aferrando, no estás pudiendo superar el pasado, son fantasmas porque ya lo que se fue, y como tal no va a volver. Pero eso no quiere decir que tus copas siempre se queden vacías. Tus copas se pueden volver a llenar. ¿De qué? Eso es algo que tendrás que descubrir cuando aceptes que el pasado ya pasó.